Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad, celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dieta sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidos al episodio número 62 de Onda Felicidad. Hoy no vamos a hablar de celiaquía, sorpresa. Bueno, a ver, no es del todo así, porque algo sí vamos a hablar de enfermedad celíaca, que estamos en Onda Felicidad, pero bueno, el tema que os traigo es un tema muy relevante sobre el que creo que hay mucho mito, mucha desinformación y sobre el que yo, sinceramente, sé muy poquito. Hace un tiempo conocí al equipo de Nevia Health y tras charlar un ratito con Blanca, a la que aprovechamos para saludar desde aquí, y con Natalia, les pedí rápidamente una entrevista porque quería saber más. Así que hoy tengo en Onda Felicidad a Natalia Mármol, cofundadora de Nevia Health. Ahora os cuento más. Según apunta un reciente informe del CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 54 niños de 8 años en Estados Unidos tiene un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, estimándose una prevalencia del 1,7% frente al 1,5% que indicaba el mismo informe de 2016. Casi nada, Bueno, pues cuando conocí a Nevia, al equipo de Nevia Health, me di cuenta de lo poquito que sé sobre este tema y de lo importantísimo que es para las familias y para las personas que tienen. Natalia nos va a hablar de las patologías en general del neurodesarrollo y dentro de esas patologías está el autismo. Nos va a hablar también de Nevia Health, que es una empresa dedicada a la distribución de test de laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de patologías del neurodesarrollo, que opera en España, en algunos países de Europa y también está ya en América Latina. Muy buenas, Natalia, bienvenida y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias, Lorena, por invitarme. La verdad que es un placer estar aquí. No, es un placer para mí porque, hace un tiempo hicimos una colaboración, dedicasteis todo el mes de octubre a saber un poquito más sobre el gluten, sobre la celiaquía, sobre la sensibilidad al trigo. Habéis tenido colaboradores maravillosos, el doctor Rodrigo, la doctora Arponen, y es muy importante que en otros ámbitos que no son tan específicos de enfermedad celíaca también hablen de ella, porque nos ayuda muchísimo a los pacientes a que se vaya conociendo. Entonces, muchas gracias a ti por esa difícil. Explícanos un poquito qué es Nevia Health. Bien, sí, la verdad que Nevia Health es un proyecto que nace del corazón de dos padres, uno yo misma y otro mi socio. Los dos somos padres de dos niñas diagnosticadas dentro del espectro autista. Uh-huh. El proyecto de Nevia nació un poco de la desesperación de las familias a la hora de intentar encontrar pruebas diagnósticas o de tratamiento para sus hijos. Ya no solo encontrarlas, sino poder permitirse pagarlas. Entonces, mi socio Sergio García y yo lo que pensamos en su momento era que necesitábamos hacer algo para que estas pruebas fuesen más asequibles. Entonces, básicamente lo que hicimos fue crear Nevia con el objetivo de intentar encontrar esa colaboración. Básicamente lo que hicimos fue crear Nevia
con el objetivo de intentar encontrar esa colaboración con los laboratorios para que nos diesen unos, digamos así, unos precios más asequibles para lo que le llamamos nosotros las familias del neurodesarrollo. Entonces, básicamente, a día de hoy, casi 3 años después del día que fundamos Enevia lo que hace es distribuir test de laboratorio empleados en el tratamiento y en el diagnóstico del autismo, tanto pues en España como en Europa también hacemos, pero sobre todo lo que últimamente hemos empezado a hacer es trabajar en Latinoamérica. Latinoamérica tiene el hándicap, digámoslo así, de que les cuesta mucho acceder a las pruebas de tanto pues, de laboratorios más reconocidos, tanto europeos, tanto americanos. Entonces lo que hemos empezado a hacer es, digámoslo así, haciéndoles accesibles todos estos test. Ya no solo los test, sino que también pues acercándolos a profesionales que tratan también todas estas patologías. Y bueno, y un poquito así explicado muy simplemente, Enevia Health hace esto. También nos dedicamos a la divulgación. El tema del neurodesarrollo es un tema complejo, es un tema que los padres bueno, no suelen tener mucha información, y entonces nosotros desde Enevia lo que hacemos es pues, bueno, un poquito divulgar, entrevistar a los profesionales, acercar las nuevas terapias, acercar los nuevos estudios y, bueno, y dar a conocer un poquito todo aquello que se puede hacer con los niños que tienen patologías del neurodesarrollo. La verdad es que, bueno, pues yo que os conozco un poquito más, que he estado con vosotras, que con los niños que tienen patologías del neurodesarrollo. La verdad es que, bueno, pues yo que os conozco un poquito más, que he estado con vosotras, que he visto vuestro canal de YouTube, que he visto ponencias, entrevistas, algunas en directo, otras grabadas, súper chulas. Creo bueno, que es muy interesante el trabajo que hacéis, porque dais información sobre un tema sobre el que es muy fácil encontrar información, pero quizás información un poco desactualizada, un poco, vamos a decir, clásica o tradicional. Sin embargo, ha habido mucho avance, cada vez hay más, y eso parece ser que cuesta, ¿no? Que llegue a la población y que llegue a esos padres que quizás, bueno, pues están asustados porque tienen una situación complicada en casa con un niño y no saben a dónde acudir. Y ahí estáis vosotras, y yo creo que ese canal de YouTube y el trabajo que hacéis en general desde Enevia, facilitando esos test, es una herramienta súper útil. Sí, no, está claro que un poco siempre lo que intentamos nosotros es unirnos, ¿vale? Intentamos hacer comunidad, que le llamamos nosotros. Entonces, desde nuestras propias redes sociales tenemos grupos de WhatsApp donde lo que hacemos es, por países, los hemos organizado ya un poco porque han ido creciendo, entonces las familias se pueden juntar, pueden compartir inquietudes. Sobre todo nuestros grupos están muy basados en el intercambio de temas científicos. No somos tanto un grupo de apoyo convencional en el sentido más amplio de la palabra, digámoslo así, de apoyo psicológico, sino más que lo que hacemos es compartir toda esa información que va saliendo sobre nuevos estudios, nuevas técnicas de tratamiento, nuevos médicos, o no nuevos, pero compartimos un poco la información que estos médicos comparten. Entonces, eso es un poco siempre, Enevia Health siempre ha estado centrado en la ciencia. ¿Vale? Para nosotros es muy importante que todo lo que hacemos esté respaldado por la ciencia. Sí que es cierto que la ciencia puede ser un tanto, digámoslo así, no convencional, ¿vale? Porque hay estudios que, digamos, cierta parte del establecimiento médico dirá que no están de acuerdo y otros sí, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que muchas de las cosas que hacemos no son cosas que estén validadas por todo el mundo, ¿vale? Y que siguen siendo polémicas, pero sí que hay una base científica y es en esa base a la que nos agarramos nosotros.
Claro, y también es así como se construye el conocimiento, ¿no? Yo siempre recuerdo, y además es que es un ejemplo muy, muy válido que nos ocurre en nuestro día a día como celíacos. Parte, ¿no? Una de las razones por las que el infradiagnóstico de celiaquía es tan elevado es porque hay profesionales que consideran que con anticuerpos negativos no puedes ser celíaco, ¿no? Y te descartan cuando no es así. Y hace años, efectivamente, se creía que los anticuerpos tenían que ser positivos sí o sí. No es así. Y hace años, efectivamente, se creía que los anticuerpos tenían que ser positivos sí o sí. El conocimiento va avanzando y ahora mismo se sabe que eso no es así. Entonces, bueno, pues es como se va construyendo el conocimiento y efectivamente, bueno, pues tenéis un equipo de profesionales explicando todas esas cosas que nos estás contando de tanta relevancia como por ejemplo es la doctora Sari Arponen, que ha estado hace poco con vosotras, que bueno, le mandamos un saludo desde aquí. Es una maravilla siempre escucharla, leerla en todas partes. Sí, definitivamente hemos tenido la gran oportunidad de contar con muchos expertos de la talla de Sari Arponen, que nos han contado desde su campo de experiencia, pues siempre en relación a las patologías del neurodesarrollo. Entonces nosotros siempre que podemos, pues tocamos a la puerta de estos profesionales para que compartan su saber que tanto lo necesitamos los demás, ¿no? Y entonces un poco, o sea, que todos poco a poco lo vayamos incorporando. Un poco siempre decimos que es romper el mito de que en el neurodesarrollo no se puede hacer nada. Entonces, para mí, el mensaje siempre es, hay mucho que hacer, ¿vale? Y bueno, a medida que vayamos avanzando en la entrevista, hablaremos un poquito de lo que se puede hacer. Pero bueno, ese es el tema. Hay mucho por hacer, no lo digo yo, lo dicen los expertos, que eso siempre es importante recordar. Y nada, y creo que es un mensaje positivo siempre, porque en el neurodesarrollo y sobre todo en el autismo, cuando te dan el diagnóstico, por desgracia no te dan el libro de instrucciones, ¿no? Te dan el diagnóstico, casi un poco te dan ese diagnóstico fatídico que te dicen que no hay nada que hacer, que hagas terapias y ya está. Y entonces nosotros creo que bueno, es recoger mucha de esta gente que está en hacer. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Es un poquito, dar un poquito de esperanza, ¿no? Sí. Te contaba antes de empezar a grabar el ejemplo del doctor Isasi, ¿no? Que nos decía hace un tiempo en Onda Felicidad que diagnosticar fibromialgia es diagnosticar total desesperanza, ¿no? En el sentido de bueno, pues ya no hay nada que hacer, estas son las pastillas que te tienes que tomar, esto es lo que tienes que hacer, pero vas a convivir toda tu vida con este dolor, ¿no? Y él ha ido un poquito más allá buscando ese origen y bueno, pues ha visto que en algunos pacientes, no en todos por desgracia, pero en algunos pacientes el diagnóstico de fibromialgia no era el correcto, sino que el correcto era el de sensibilidad al trigo, ¿no? Pues claro, a estos pacientes lo que les está dando es una solución y en este sentido eso es una maravilla, ¿no? No, hay tanto, perdón, que me sale el catalán por ahí. Sí, definitivamente. O sea, toda mejoría es un punto. Y en este sentido, eso es una maravilla, ¿no? No, hay tanto, perdón, que me sale el catalán por ahí. Sí, definitivamente. O sea, toda mejoría es un punto a favor, es una. Ya no solo es una mejoría en el paciente, es una mejoría en la familia, es una mejoría en la calidad de vida de todo el mundo. Por lo tanto, no, yo tampoco me gusta hablar de curación, pero sí de mejoría. Hay niños que se curan, sí, pero hay niños que estaban mal diagnosticados, hay niños que sufrían. Claro. Como yo digo siempre, el autismo para mí es una patología multifactorial. Entonces, ese niño que solo tiene afectado una cosa, pues si das con esa cosa, puede ser que ese niño pues, pase de tener un diagnóstico a estar fantásticamente y no tener ningún problema. En el caso, por ejemplo, de la celiaquía, pues bueno, no sabría decirte el tanto por ciento, pero ponte que a lo mejor hay un 1% de niños diagnosticados y no tener ningún problema. En el caso, por ejemplo, de la celiaquía, pues bueno, no sabría decirte el tanto por ciento, pero ponte que a lo mejor hay un 1% de niños diagnosticados con autismo, que en realidad son niños celíacos. Entonces, ese niño se le diagnostica la celiaquía, se lo pone a dieta sin gluten y de golpe ese niño ya no es más autista.
pues fíjese, ese 1% de familias que podrían estar viviendo toda la vida con un diagnóstico de autismo, se hacen unas pruebas de celiaquía, diagnostican la celiaquía, empiezan a tratar al niño como celíaco y ese niño vuelve otra vez al fabuloso mundo de la normalidad. Claro. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta estas cosas. Desde que luego. son muy, muy importantes. Hablamos de autismo, pero en realidad las patologías del neurodesarrollo, que es a lo que os dedicáis en general, va mucho más allá. Explícanos un poquito qué está en el desarrollo neurológico normal, ¿vale? Entonces, dentro de estos trastornos del neurodesarrollo hay como 4 grandes grupos, ¿vale? Uno que cada vez se escucha más sería el trastorno de atención con hiperactividad, dicho TDAH, ¿vale? Esto, estoy convencida de que cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo puede pensar en un par de personas que sus hijos le han diagnosticado con TDAH, ¿vale? Porque cada vez más es una cosa que yo constantemente, incluso ya no en mi círculo, digámoslo así, más dedicado al autismo, sino en mi círculo personal, mis amigas, mis amigos, cada vez se escucha más, cosa que lo que comentábamos antes de empezar a grabar, cuando uno tira hacia atrás y dice, yo tengo 44 años, cuando pienso hacia atrás y digo, a ver, yo cuando iba al colegio, ¿cuántos niños había autistas? ¿Cuántos niños había diagnosticados? Yo no recuerdo ninguno. Bueno, los trastornos específicos del aprendizaje. Tenemos también los trastornos de la comunicación y por último el trastorno del espectro autista. Entonces, para explicarlos así muy resumidamente qué caracteriza cada uno, pues podríamos decir que el TDAH, ¿vale? El trastorno de la atención con hiperactividad, se caracteriza por ejemplo, las dificultades para mantener la atención, la fácil distracción por estímulos irrelevantes, la incapacidad para organizarse y para finalizar tareas, el exceso de energía. Son niños que no paran quietos. O sea, es ese niño que constantemente está de un sitio para otro, empieza una cosa y no la acaba, se va a la siguiente. Son niños, pues eso, muy difíciles de estar en un ambiente, digámoslo así, estructurado. ¿Vale? Entonces, cada vez más se ven más en las clases este tipo de conductas, ¿vale? Que claro, suelen ser niños que son complicados porque cuesta que estén en una aula, digámoslo así, sentados, escuchando. Bueno, pues por un lado tenemos eso. Después tenemos los trastornos específicos del aprendizaje, que son niños con un rendimiento académico por debajo de lo normal. Son niños que, bueno, cuando digo niños, disculparme, evidentemente el niño algún día se hace adulto. Yo porque nosotros solemos, digámoslo así, estar más en contacto con familias que tratan a los niños, ¿vale? Pero bueno, siempre que diga niño, hacerlo extensivo a que ese niño haya crecido. Exacto, llega a ser adulto, sí. Exacto. Entonces, son niños que tienen, o adultos que tienen trastornos de la lectura, de la expresión escrita, del cálculo, ¿vale? Después tenemos otro tipo de trastornos que serían los que influyen más en la comunicación. Son niños o personas que no son capaces de comunicarse de forma adecuada y de aprender o hacerlo de una forma, entenderíamos, dentro de la normalidad, ¿vale? Entonces son niños que tienen trastornos de expresión, de comprensión, pueden llegar a tener trastornos fonológicos o incluso tartamudez, ¿vale? Y ya por último entramos dentro de lo que serían el trastorno del espectro autista. Estos, digamos así, que clásicamente se describen como que son trastornos que se caracterizan por presentar diversos grados de dificultad en la interacción y la comunicación social, así como con la tendencia de tener conductas repetitivas, ¿vale? Entonces, aquí hay dos vertientes de pensamiento. Por un lado está la más clásica, donde se considera que tener conductas repetitivas, ¿vale? Entonces, aquí hay dos vertientes de pensamiento. Por un lado está la más clásica, donde se considera que el autismo es una condición inamovible, con la cual se nace y se muere.
Y después tenemos otra vertiente de pensamiento donde tendríamos que la creencia de que el autismo es una enfermedad multifactorial y como tal se intenta buscar la cura a través de la investigación científica. Claro. Nosotros, en nuestro caso, somos más de la idea de que el autismo es, pues eso, una enfermedad multifactorial e intentamos buscar esa cura o esa mejoría a través o de la mano de la ciencia. Lógicamente. Por otro lado. Sí. Bueno, sí. Dirías lógicamente, pero hay mucha polémica de que si es una patología y como tal, pues deberíamos intentar encontrarle pues el origen y como tal la causa y el tratamiento. Efectivamente, claro. Digo lógicamente porque al final lo suyo es tratar de encontrar el origen de absolutamente todo. Si no se encuentra, pues no se ha encontrado, pero habrá que buscarlo y habrá que utilizar pues, todos los avances que se van produciendo, que afortunadamente son muchos a pesar de los pocos recursos que hay para investigación. Vamos cada vez sabiendo más cosas y bueno, pues oye, si podemos solucionarle, ayudar a una persona a que un problema que tiene sea cada vez menor, pues muchísimo mejor. Yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo, pero sé que muchas veces existen resistencias a esos cambios y a encontrar nuevas vías que es muy complicado luchar contra ellas. Por eso vuestro trabajo tiene más mérito todavía. Sí, no, la verdad que sigue siendo una lucha casi de bandos, no me gusta decirlo, una lucha casi de bandos, no me gusta decirlo, pero sí que al final son dos visiones muy opuestas, las cuales pues yo creo que lo mejor sería que todo el mundo pues eso, remáramos en el mismo, hacia la misma dirección y sobre todo yo creo que todo el mundo debería intentar allanar el terreno para que la investigación se hiciera paso, ¿vale? Y entonces lo que sí que es cierto es que hay mucha reticencia por grupos que defienden la neurodiversidad, es decir, que defienden el que nadie debería estar intentando encontrar una causa, sino que deberíamos aceptar que estos niños son así o que estas personas son así. A mí este tema me cuesta porque suele venir de la mano, ya nos estamos desviando un poquito, pero no pasa nada. Que es peliagudo, ¿no? Porque los defensores de la neurodiversidad suelen ser personas al cargo de alguien porque no se comunican, porque no pueden tener una vida normal, ¿no? Estamos hablando de gente que sí, que son neurodiversos, pero pueden tener una vida. Entonces, yo a esa gente, pues que hagan lo que quieran, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de niños o personas totalmente dependientes, que el día de mañana que ese padre o esa madre no esté allí para cuidarlos, ¿quién los va a cuidar? Entonces, ahí sí es donde me duele que me digan que no deberíamos investigar, que no deberíamos intentar hacer nada por esos niños porque son así. No. Ya. Yo ahí sí que me paro y digo, bien, serán así, pero son así por algún motivo. Entonces, como así no pueden seguir adelante porque no van a poder sobrevivir en un mundo si están solos, hagamos algo. Y para mí el hacer algo siempre, como digo, siempre viene de la mano de la ciencia, viene de la mano de la investigación y viene de la mano pues de la investigación y viene de la mano pues de intentar hacer algo dentro de los parámetros pues que nos permitan pues saber los orígenes y sobre todo intentar nuevos fármacos, nuevas terapias, lo que sea, pero intentar. Totalmente, sí, además vuelve a ser lo que comentábamos antes, es así como se produce el avance del conocimiento, ¿no? Si nos quedamos con lo que tenemos, pues nunca vamos a avanzar. Y yo, por ejemplo, siempre hablo de enfermedad celíaca, digo, a día de hoy no se cura, pero si seguimos investigando, quizás algún día pues salga algo que permita, pues eso, que una persona celíaca, pues no sé, o prevenir la enfermedad o que se cure o lo que sea, pero si nos cerramos en que no se cura y que hay que hacer una dieta sin gluten y esto no va a ir para adelante y no, pues entonces nada, dejamos de investigar y aquí muy buenas. Si nos cerramos en que no se cura y que hay que hacer una dieta sin gluten y esto no va a ir para adelante y no, pues entonces nada, dejamos de investigar y aquí muy buenas y ya está. Pero hay que dejar, yo creo que paso a la investigación, al avance de la ciencia
Y bueno, pues oye, ser siempre cautos efectivamente con los avances, pero gracias a la investigación, a los avances, bueno, pues estamos a día de hoy después de haber pasado una pandemia que tela marinera, o sea que, Pues en sí, fin. tal cual, tal cual. Y aparte, lo que te comentaba antes, un dato que para mí es súper significativo. 1 de cada 54 niños nacidos en Estados Unidos a día de hoy es diagnosticado dentro del espectro autista. 1 de cada 54. Esto es una Es pasada. una cifra inmensa. Y para poneros en perspectiva, os diré que hace 20 años el número era 1 de cada 10.000. Es una pasada. ¿Vale? 1 de cada 10.000, a día de hoy, Sí, claro. ¿vale? Porque sí, a mí la gente que me dice, oye, es que ahora tenemos mejores formas de diagnóstico, diagnóstico precoz. No, los números no cuadran. No, exacto. O sea, una cosa es que se mejore, por ejemplo, una enfermedad celíaca. Sabemos que hay más diagnóstico porque tenemos herramientas para diagnosticar. También vamos a hablar de eso porque en Enevia nos lo ponéis más fácil. Pero la cifra casi no se nota. O sea, es muy pequeñita. No tiene nada que ver con pasar de 10.000 a 1 de cada 10.000 a 1 de cada 54. Hay que tratar de ayudar a esas familias, porque además no afecta solo al paciente, al niño que luego será adulto. Toda la familia se ve totalmente involucrada a todos los niveles, desde el momento en el que llega el diagnóstico, bueno, incluso desde antes del diagnóstico, claro. No, a ver, está claro que es un tema que le tenemos que, yo creo que se le debería dar más importancia de la que se le está dando hoy en día. Ya, y aparte te puedes poner a hablar incluso en términos económicos, o sea, cómo un gobierno, vamos a hablar de España, cómo el día de mañana se va a hacer frente a toda esta población que dependerá de la ayuda del gobierno, de las prestaciones, porque claro, la gente se hace mayor, entonces los padres ya no están. Entonces claro, se tendrá que pensar en toda una estructura para que soporte a este tipo de población. Tendrá unas grandes necesidades, por lo tanto, para mí es algo que hay que empezar desde ya a darle más importancia, porque es que si no, el día de mañana será un problema para los países, porque sí. Te digo, si sigue exponencialmente creciendo, cada vez será más gente afectada. Así que bueno, y lo que comentabas antes de lo de las pruebas diagnósticas, eso es un tema que se pregunta mucho, ¿no? ¿Cómo se diagnostica el autismo? Eso es. Que se pregunta mucho, ¿no? ¿Cómo se diagnostica el autismo? Eso es. El autismo, las patologías del neurodesarrollo. En este caso, yo hago más hincapié dentro del autismo porque es lo que, digamos así, tenemos más gente en nuestros grupos, pero básicamente, a día de hoy, solo existen lo que se llaman pruebas observacionales. Es decir, son pues, los psicólogos clínicos, o terapeutas en general, que hacen unas pruebas como tipo, bueno, al que le suene el A2, el DSM, el ADI, el ABAS, el coeficiente del espectro autista, cuestionarios, etc. Pero no dejan de ser ¿cómo se dice? Test, pruebas que se hacen a través de la observación. Es decir, se tiene un patrón de normalidad y se mira qué tanto desviado de la normalidad está esa persona y ya está. ¿Qué pasa? Que a día de hoy no existe una sola prueba diagnóstica, la enfermedad celíaca. Sí. Vamos a volver aquí. Pues sabemos que podemos mirar los genes asociados a la celiaquía, sabemos que podemos mirar los anticuerpos e incluso podemos hacer una biopsia. Todo esto junto, al final, da un diagnóstico. En el caso del autismo no existe tal. O sea, tenemos unas pruebas observacionales que en casos puede fallar. La observación no deja de ser muy subjetiva, aunque se hagan estos test mucho para que no exista esa desviación de la subjetividad, pero bueno, puede fallar. Entonces, ¿qué pasa? También hay mucha gente que dice, el autismo es genético. Bueno, hay una pequeña parte donde sí se ha dicho que una pequeña parte que es menor al 5%, donde sí se dice que el autismo puede ser genético. ¿Por qué? Porque está relacionado con algunos genes que digámoslo así, diagnostican patologías que están muy asociadas al autismo. Por ponernos un ejemplo, el X frágil.
¿vale? Es una patología que se asocia al autismo y que cuando alguien que tiene un diagnóstico de autismo le sale un X frágil, pues se suele relacionarse. Claro. Ok, pues le viene de ahí el autismo, ¿vale? Pero lo que quería decir es que a nivel genético, a día de hoy, no existe un solo gen que diagnostique el autismo, ¿vale? Eso es importante. Sí que hay muchos genes que se han relacionado. Hubo un estudio hace poco, últimamente, creo que hace un año o así, que creo que, a ver si lo digo de memoria, creo que eran unos 112 genes que se habían relacionado con autismo. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente con autismo tiene estas mutaciones. Entonces, ¿pero qué pasa? Que como son combinatorias, puede ser que el hijo de fulanita tiene 20 de estos genes, el hijo de no sé quién tiene 4. Entonces, no acaba de darnos ningún diagnóstico, digámoslo así, ¿vale? Es complicado, entonces, sí. Sí, es complicado porque sería más fácil que te dijeran, mira, te haces un análisis de sangre y ya tienes el diagnóstico. Vale, entonces todo el mundo sabría que al menos el diagnóstico es certero, porque hay mucha gente que varía de diagnóstico. Empiezan con uno, ¿vale? Empiezan con un diagnóstico de autismo y luego les cambian a diagnóstico de, por ejemplo, un TEL, o pasan del TEA y después pasan a un diagnóstico de problema, trastorno del habla. Entonces, ¿sabes? Van variando según el niño va evolucionando. Claro. Sí, porque al final falta esa prueba en el limbo, que no se sabe si sí o si no, pero bueno, ya hay una serie de pruebas que se pueden mirar. En este caso, claro, dependerá de muchas cuestiones. Sin embargo, vosotros sí que conocéis, sí que tratáis con laboratorios que os pueden ayudar a dar más información al paciente y a la familia. Sí, nosotros, a ver, teniendo en cuenta, cuando existen estas, vamos a hablar de las señales de alarma, ¿vale? Para que la gente entienda un poco, uno tiene... hablo desde el punto de vista de un padre o una madre, ¿no? Tienes un bebé, el bebé, pues hay diferentes estadios en los cuales uno que ha tenido un hijo anteriormente se da cuenta, la evolución de mi segundo hijo, mi tercero o el que sea, o el primero, no parece ir acorde con lo que se establece por normalidad, ¿no? Entonces tenemos que, o el primero, no parece ir acorde con lo que se establece por normalidad, ¿no? Entonces tenemos que, empiezan a haber cosas como poco contacto visual, ¿vale? Esto es muy típico de algunos niños, ¿no? Que de golpe y porrazo te empiezas a dar cuenta de, oye, es que te pones delante del niño y no te mira. O lo llamas y no hace caso. Lo llamas por su nombre una vez, otra vez, otra vez, y a lo mejor lo tienes que llamar 15 veces para que el niño se gire, o el niño no se gira después de las 15 veces. O, por ejemplo, en esos estadios, a medida que van creciendo, en donde empiezan a hacer ciertas cosas, por ejemplo, el enseñarte, es muy típico de los niños cuando son pequeñitos, de mira, papá, papá, y te apuntan con el dedo, mira, mira eso. Pues niños que nunca apuntan con el dedo, que nunca enseñan, ¿vale? Una de las cosas típicas de los niños es el a medida que se van haciendo un poquito más mayores y ya empezamos a tener los 18 meses, a los 2 años, que ya deberían tener, a los 18 meses ya deberían tener un vocabulario, pues no sé, creo que está estipulado unas 50 palabras o así, pues el niño no dice ni mamá ni papá, no dice nada. O sí dice, pero dice menos de lo que debería decir, ¿vale? O empezamos en que ya van siendo un poquito más mayores, hacia los 2 años, y ya deberían tener un vocabulario como un poquito más fluido, y no lo tienen, les cuesta mucho expresarse. Después ya, como hemos dicho antes, que el TEA es un abanico, es un espectro, ¿vale? Pues nos vamos yendo hacia la severidad y empezamos a tener niños que, por ejemplo, tienen conductas, tienen estereotipias, muy típico el aleteo, ¿vale? El aleteo, básicamente ponen las manos juntas hacia el cuerpo y con las manos empiezan como si fueran un pajarito y quisieran volar,
¿vale? Y las van moviendo. Luego tienes otras estereotipias más tipo, yo que sé, balanceos repetitivos, las autolesiones, niños que se muerden a sí mismos, niños que se pegan contra cosas, niños que son agresivos, niños que tienen muchas rabietas, niños que les cuesta mucho adaptarse a un cambio en la rutina, ¿vale? Son niños muy rígidos, es decir, que empiezas, así como con los otros niños uno puede cambiar sobre la marcha, con ellos no. Si se cambia, si no se hacen las cosas exactamente igual que se hacen siempre, pues eso puede llevar a que el niño tenga un berrinche, que se ponga a llorar, que no sepa cómo adaptarse a ese cambio. Bueno, todas estas son cosas que pueden dar que pensar, ¿vale? Que deberían dar que pensar a una familia, ¿vale? Y que debería hacer que buscaran ayuda de un profesional para obtener un diagnóstico, ¿vale? Y que debería hacer que buscaran ayuda de un profesional para obtener un diagnóstico, que sería, digamos así, lo primero, y lo segundo, ver qué podrían hacer, ¿vale? Que aquí ya enlazamos un poquito más con lo que nos estabas contando antes de qué se puede hacer. Nosotros, desde Nevia, evidentemente, pues seguimos todos los avances que se están produciendo en la ciencia y todo lo que los médicos que en todo el mundo, médicos y profesionales, están haciendo con la gente diagnosticada dentro de las patologías del neurodesarrollo. Y una de las cosas que más se está viendo últimamente es que están relacionando neurodesarrollo con cosas tales como la neuroinflamación, ¿vale? Y los problemas del sistema recurrentes dentro de las patologías del neurodesarrollo. Eso quiere decir que muchos niños o personas dentro del neurodesarrollo tienen problemas intestinales, gástricos, de diferente índole, ¿vale? Después ya, si quieres, entramos un poquito más en detalle en esto. También se está relacionando mucho con problemas metabólicos, problemas mitocondriales, ¿vale? La mitocondria, para el que no le suene, digámoslo así, que es la fabriquita que tenemos en el cuerpo que produce energía, pues muchos problemas a ese nivel. Mucho estrés oxidativo, mucho problema a nivel de disfunciones en el sistema nervioso autónomo. ¿Eso qué quiere decir? Estos niños van a 1000 siempre. O sea, nosotros, explicado de una manera muy sencilla, tenemos el sistema nervioso autónomo, que sería el simpático y el parasimpático. Sería como el acelerador y el freno, ¿vale? Uno tiene que, cuando aceleras, a cabo de un rato tienes que frenar, ¿no? Explicado de una manera muy sencilla, tenemos el sistema nervioso autónomo, que sería el simpático y el parasimpático. Sería como el acelerador y el freno, ¿vale? Uno tiene que, cuando aceleras, a cabo de un rato tienes que frenar, ¿no? Pues estos niños van en versión Ferrari todo el rato. Acelerador a fondo y, claro, todo esto desgasta mucho, produce un estrés oxidativo muy importante, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es otra cosa que se está relacionando mucho con el autismo y se está intentando llegar al fondo de por qué sucede, cómo se puede tratar. Después tenemos cosas más que no suceden en tanta proporción, pero que siguen siendo problemas, son las convulsiones, ¿vale? Tenemos el tema de la epilepsia y el autismo, pues hay un tanto por ciento definitivamente no pequeño que sufre de estos problemas. Muchos trastornos alérgicos, ¿vale? Pero que suelen estar ligados con esos gastrointestinal a nivel del sistema inmune. Y después llegamos al tema celiaquía, que también es una cosa que se sigue haciendo hincapié en el descarte, ¿vale? Para como os comentaba antes, para ese 1% de niños que están mal diagnosticados de autismo y que deberían ser celíacos, ¿vale? Qué importante es pensar en ello, ¿no? Sí, o sea, yo de verdad que hago mucho hincapié porque siempre pienso, si eres esa familia que te toca, y parecerá mentira lo que voy a decir, sobre todo para los celíacos, pero si te toca la lotería y eres ese 1%, resulta que tu hijo es celíaco y no autista, oye, mira, considérate afortunado, porque totalmente la celiaquía y sin a ver, no, si te entiendo perfectamente. Yo siempre lo digo.
Hay una frase de un pediatra argentino, que además es como el padre de la celiaquía en Argentina, que es el doctor Cueto Rúa, de un pediatra argentino, que además es como el padre de la celiaquía en Argentina, que es el doctor Cueto Rúa, que una vez eso, leyendo creo que fue uno de sus libros, decía, si cuando naces te dicen tienes que escoger por narices sí o sí una enfermedad, habría que escoger la celiaquía. Y yo entiendo que mucha gente a veces se enfada conmigo cuando lo digo o me dice, bueno, claro, tú porque llevas tantos años, tal. Precisamente yo he vivido años en los que ser celíaco era muy complicado, pero al final tenemos un diagnóstico y aunque no tenemos una cura, tenemos un tratamiento que además es inocuo, que es una dieta. Una alimentación basada en alimentos que de manera natural no tienen gluten. Entonces, entiendo perfectamente lo que querías decir, ¿no? Si te diagnostican de un trastorno del espectro, autista, y de repente te dicen, no, que era celiaquía, bueno, pues te tienes que sentir afortunado. Pues sí, porque más que nada que al retirar ese gluten que le estaba causando esa celiaquía, ese niño pasa... Más razón con todo lo que nos has descrito, porque yo creo que las personas que no conocemos bien este problema, la imagen que tenemos o las ideas que tenemos son las que nos han vendido en televisión. No. Y son 4 cositas, ¿sabes? O sea, pues eso, en casos muy severos vemos pues personas que tienen esos tics, ¿no? Que tienen esos problemas para relacionarse, pero además es que normalmente en las series, en la televisión, son protagonistas y luego tienen una vida maravillosa, ¿no? Entonces dices, bueno, pues no será tan malo. Pero claro, cuando conoces la realidad de todos los problemas, sobre todo en un caso muy severo, dices, hay que ayudar en todo lo que sea posible y al final la ayuda viene de la mano del conocimiento y de la ciencia, sin más. Sí, o sea, hay esa ¿cómo decirlo? Esa visión del autismo, sí. ¿Vale? Del superdotado, superinteligente, un poquito raro, ¿vale? Sí. Que, bueno, que luego, pues, y es, pues, bueno, desde el superdoctor eminencia hasta el ingeniero, hasta el músico. Bien, sí, habrá una parte, como el espectro ya hemos dicho, suelen ser más los tipos Asperger, ¿vale? Que suelen ser con altas capacidades, suelen ser, pues, bueno, personas que se enfocan mucho en una cosa y, bueno, pueden llegar a ser, pues, muy brillantes en esa cosa. Pero es que eso es esto. O sea, es realmente un tanto por ciento muy pequeño. Claro. Todos los otros que están en casa y que están creando, digámoslo así, un problema en la familia. Cuando digo un problema me refiero a una desestructurización, porque es que tener un niño en casa que se está pegando contra la pared, tener un niño en casa que tiene 13 años y sigue llevando pañales, que no lo puedes sacar de casa porque es agresivo, porque un niño de 2 años, sino que es un muchacho de 13, 14, 15 años con fuerza de un hombre casi. Entonces, esa es la parte que no se habla, esa es la parte que no se ve en las series, ¿vale? Exacto. O ya no hace falta ir a ese extremo. O sea, tienes un niño que no se comunica, que no sabes si le duele algo. Un niño que puede tener una infección en la boca y no te lo cuenta, ¿vale? Un niño que puede tener no sé, es que cualquier tipo de patología, de estar sufriendo, estar teniendo dolor y lo comunican con rabietas y tú como padre estás pensando, este niño, no sé qué hacer con él y resulta que tiene una apendicitis, por ejemplo. Qué horror. ¿Vale? Entonces, ahí es donde yo me refiero, que no es lo de las películas, no, es el día a día de muchas familias que no duermen. Claro. Muchas familias que llevan años, muchas familias que no duermen. Claro. Muchas familias que llevan años que ese niño no duerme por las noches. Familias que... ¿Sabías que el índice de divorcios en parejas con niños con problemas del neurodesarrollo es... Ahora no me acuerdo, me he olvidado pero es, bueno, 1000 veces más alto de las parejas normales, porque es que el estrés que eso genera... Y el sufrimiento. Claro, y la incertidumbre de qué le pasará a mi hijo si yo no estoy aquí mañana, ¿vale? Entonces, todas esas cosas son las que hacen que aboguemos por más investigación, más recursos, más intentar entender el porqué, claro. ¿Vale? Para intentar evitar
que lleguemos a eso, porque si resulta que hay estudios que dicen que es la exposición en útero, o sea, cuando la madre estaba embarazada, la madre estuvo expuesta, porque si resulta que hay estudios que dicen que es la exposición en útero, o sea, cuando la madre estaba embarazada, la madre estuvo expuesta a, no sé, el otro día me leía un informe que ponía que madres que han tomado paracetamol durante el embarazo son 2 o 3 veces más, tienen 2 o 3 veces más posibilidades de tener un hijo con autismo. Ya miras tú, ¿cuándo nos han dicho nosotros que el paracetamol pudiese ser malo? ¿Vale? O sea, yo fue cuando empecé a estudiar que me empecé a decir, pues resulta que el paracetamol te baja todas las reservas de del glutatión, que el glutatión es el antioxidante más grande del cuerpo, y después, con las reservas bajas, todo eso produce una cadena de cosas que son fatales. Y dices, ostras, pues ya me lo podía haber dicho alguien, porque aquí el paracetamol te duele, paracetamol, tienes no sé qué, paracetamol. Ya ves. Pensar un poquito más y dejar y sacarle el mito a las cosas, ¿vale? Yo creo que estas charlas que estamos haciendo aquí hoy solo que sirvan para que la gente tenga otra visión. Exacto. Yo ya me doy por satisfecha. Sí, exacto, que sepan que se puede buscar, que no es, vale, ya está, el diagnóstico se acabó, vamos a buscar, que no es, vale, ya está, el diagnóstico se acabó, vamos a ver cómo lo llevamos y fuera, ¿no? Yo pienso en personas que conozco, que he conocido a lo largo de mi vida, que tenían ciertos comportamientos y que han siempre tenido cierto estigma de el rarito, esta persona es agresiva, cuidado con esta persona que tal, cual. Quizás pues tenían una situación en casa pues así de complicada precisamente por tener un problema no diagnosticado, y no sé si diagnosticado o no, pero no tratado seguro, ¿no? Y al final, bueno, pues han vivido así y siguen viviendo así. Y quizás, bueno, pues si se buscase, si se investigase más, habría una solución para ayudarles a que esos problemas que tienen pues fuesen menores o desapareciesen, ojalá, ¿no? Pero claro. Y te digo una cosa, estamos hablando muy como en el futuro, pero hoy, a día de hoy, hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, nosotros, por ejemplo, en Enevia, como hemos dicho antes, pues que te vienen y son kits, ¿no? Que tomas una muestra en casa de heces, de orina, de pelo, de lo que sea, y los mandas al laboratorio. Pero bueno, todos estos test, la lógica detrás de hacer estos test es porque los médicos, los propios especialistas se han dado cuenta que a través de test, como por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de los que más se recetan, de los que más prescriben los médicos para empezar el tratamiento. O sea, serían test que básicamente se hacen al inicio para tener una idea del estado de esa persona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno de los test que se suele prescribir desde el principio, que los médicos suelen prescribir, es una analítica de sangre completa. Cuando digo eso, digámoslo así, que sería la analítica de sangre que te hace normalmente cuando vas al médico, más, ¿vale?, valores como cuantificar los virus, ¿vale? Valores como cuantificar los virus, ¿vale? Por ejemplo, la IgG, que serían las inmunoglobulinas contra ciertos virus, ¿vale? Como por ejemplo la rubéola, el sarampión, el herpes simple, las paperas, la varicela. Entonces, todos estos virus, ver si tenemos las inmunoglobulinas. Después, lo mismo con las bacterias, ¿vale? Tenemos el micoplasma, tenemos la clamidia, la borrelia, que de la borrelia podríamos hacer todo un episodio, pero el tema de la borrelia es importante porque la borrelia es la enfermedad de Lyme, para la gente que le suene. Entonces, cada vez y es la enfermedad que la transmite la picadura de la garrapata, para que también, por si a alguien le suena más. Es una enfermedad que se está relacionando, cada vez se dice que es casi una coenfermedad, que muchas personas diagnosticadas dentro del espectro autista tienen Lyme, ¿vale? Entonces, bueno, el descarte, aunque no es fácil descartarla, o sea, diagnosticarla, pero bueno, es importante en esta serología, en estos análisis de sangre, pues ver. Después, bueno, pediríamos pues lo típico que se pide, y además
entraríamos en cosas como las vitaminas, ¿vale? Ujú. Es súper importante saber el estado de todas las vitaminas, la A, la C, la D, la E, la H, todas las Bs, ¿vale? Después también sería muy importante a nivel de inmunología saber cosas como las inmunoglobulinas, las totales, las inmunoglobulinas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, sería importante saber si ese niño está sufriendo de alergias, Sí. ¿vale? Eso ya nos daría una buena pista. Entonces, también otra de las cosas que suelen pedir es el tema de saber cómo están del sistema inmune, Claro. ¿vale? Entonces se suele pedir todo un panel linfocitario. No sé si estoy entrando en demasiado No, detalle. está muy bien, está muy bien. Vale, entonces después se piden cosas como, por ejemplo, otro de los factores que como decía antes, se ha ligado mucho, es el tema de la inflamación. Entonces, marcadores tipo como el TNF-alfa, las interleuquinas, todo eso también se suele pedir. Luego, los metales pesados, que también tienen una importancia, digamos así, ya que se dice que es la interacción con esos propios metales que puede estar causando mucha patología, pues se suele pedir en sangre para ver cuánto metal, digamos así, mercurio, cobre, selenio, zinc, que está circulando en el cuerpo. Después también, bueno, los aminoácidos. Yo siempre digo que los aminoácidos, una forma fácil de entenderlos es como que son los ladrillitos con los cuales construimos una casa. Entonces hay que saber si esos ladrillitos están fuertes y firmes o con los cuales construimos una casa. Entonces hay que saber si esos ladrillitos están fuertes y firmes. Exacto. O si están ahí medio agujereados y a punto de romperse. Después, pues bueno, tenemos una cosa importante que yo siempre digo, no es que lo diga yo, siempre digo que lo digo yo, pero no lo digo yo porque lo dicen los médicos. Los expertos, bueno, que es importante tenerlo en cuenta la homocisteína, porque la homocisteína, sin entrar en detalles, pero digamos que interviene en algo que se llama la metilación, que la metilación es, digámoslo así, la manera que tiene el cuerpo de detoxificar, ¿vale? Entonces, como estos niños suelen tener esta función de detoxificar tocadita, ¿vale? Y gracias a que no sacamos la basura a la calle, digámoslo así, pues se acumula dentro. Entonces, pues bueno, es importante valorar. Bueno, entonces, eso sería, para empezar, pues una analítica de ácidos grasos, ¿vale? No, perdón, test de ácidos orgánicos. Los test de ácidos orgánicos, y también voy a poner otro ejemplo sencillo para que la gente lo entienda. Básicamente, el test de ácidos grasos mira los metabolitos del cuerpo. Los metabolitos del cuerpo es como la bolsa de basura que sacamos cada día de casa y la vamos a tirar. Si alguien no abre esa bolsa de basura, puede saber muchísimas cosas de nuestra vida. Claro. Pues los metabolitos es lo mismo, son los desechos del cuerpo, de todas las funciones, digamos así, metabólicas que hace el cuerpo, ¿vale? Entonces, a través del estudio de esos metabolitos podemos saber, pues, cosas como la capacidad de absorción de los nutrientes, cómo nos está funcionando la microbiota, si tenemos hongos, si la mitocondria, como decía antes, esa fábrica de energía está funcionando bien. Cómo funciona el ciclo de Krebs, que también, sin entrar en detalles, pues bueno, otro ciclo metabólico muy importante, la oxidación de los ácidos grasos, las vitaminas, los aminoácidos, los neurotransmisores, tema muy importante del neurodesarrollo y los neurotransmisores, que luego si queréis entramos un poco en detalle, pero bueno, y luego pues la detoxificación, eso que hablábamos antes, los oxalatos, otro tema muy importante. Entonces, bueno, básicamente es como una radiografía a todas las partes del cuerpo. Entonces, con ese análisis, un profesional que lo sepa interpretar, ahí ya se da cuenta de si ese niño está perfectamente o, por lo contrario, si tiene problemas en diferentes partes. Y aquí ya estamos hablando de datos objetivos y no observacionales. Exacto. Entonces, el siguiente test que se pide, ¿vale?, suele ser un test de la microbiota. Cuando digo la microbiota, ¿vale?, supongo que tus oyentes ya lo tendrán, ya lo habrán escuchado. Soy un poquito pesada con este tema, sí. Pues bueno, la microbiota, digámoslo así, en el contexto gastrointestinal, sería todos aquellos habitantes, vamos a llamarles así, de nuestro intestino. Llamémosles bacterias, virus, parásitos, hongos. Entonces, ¿qué se hace? Se mira. Entonces hay diferentes tests
que tienen diferentes técnicas que nos dan desde más detalle a menos detalle sobre estos habitantes, entre comillas, si me viese, me veríais hacer las comillas, del intestino. Entonces, como hemos comentado antes, en el neurodesarrollo se están dando cuenta que cada vez más se están relacionando muchos problemas gastrointestinales, o sea, ese eje intestino-cerebro del que tanto se habla hoy en día, exacto. pues es súper importante evaluar el estado de esos. Otra vez más, los médicos y los profesionales suelen decir que ya no solo ver esos habitantes, ¿vale? Esos microorganismos que habitan en el tracto intestinal, sino que también evaluar la salud intestinal. Y esa salud intestinal pasaría por evaluar pues, si hay inflamación en el intestino, si hay permeabilidad siendo este tema que está tan de moda, ¿vale? Yo siempre digo, imaginaros una tubería, si esa tubería tiene agujeritos, eso es la permeabilidad intestinal, es decir, si nuestro intestino tiene agujeritos, quiere decir que aquellas cosas que deberían estar en nuestro intestino y salir hacia afuera, pasan hacia adentro, es decir, se absorben, pasan a la sangre y de la sangre acaban causando problemas porque acaban causando toxicidad. ¿Vale? Y ya por último, tendríamos también el análisis de pelo. En los últimos 2 meses, la excreción de metales que hemos tenido. Cuando digo excreción me refiero a lo que el cuerpo ha expulsado. Por entendernos, si tenemos una gran cantidad de aluminio en el cuerpo, ¿vale? O de mercurio o de plomo, que eso nos está creando una toxicidad, el pelo grabará, digámoslo así, durante esos 2 meses y podremos saber la excreción que ha tenido el cuerpo y así un poco darnos la idea de si hay una cantidad superior a la que debería haber en el cuerpo de esos metales y entonces pensar que pueden estar causando pues, una problemática esos metales. ¿Vale? Y ya también otro tipo de test que son los test genéticos que como os comentaba antes, aun no habiendo un test genético que diagnostique el autismo de por sí, con un gen determinado, sí es cierto que hay test genéticos que, como os comentaba antes, aun no habiendo un test genético que diagnostique el autismo de por sí, con un gen determinado, sí es cierto que hay ciertos genes, como por ejemplo lo que os comentaba antes, el X frágil, que si a uno se lo diagnostican, ¿vale? Que normalmente cuando uno en la seguridad social, el neuropediatra suele prescribir hacer un microarray, normalmente suelen buscar para descartarlo que no haya un problema pues como el X frágil, ¿vale? Entonces, aparte de este tipo de test genéticos que buscan un diagnóstico patológico, luego tenemos otros test, que ya se me traba la lengua, otros test que lo que buscarían serían, digámoslo así, buscarían polimorfismos, ¿vale? Genes que otros test que lo que buscarían serían, digámoslo así, buscarían polimorfismos, ¿vale? Genes que tal vez no están funcionando como deberían, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que estos genes, como comentaba antes, hay algunos que se han asociado a autismo y se han asociado a mal funcionamiento de ciertas partes del cuerpo, entonces, a sabiendas de que esos genes no están funcionando bien, uno o el terapeuta tomará unas decisiones terapeutas u otras. ¿Vale? Y esto sería un poquito la base. Digamos que haciendo estos test interpretados por un terapeuta, este terapeuta ya puede decir, bien, este niño resulta que tiene un problema a nivel gastrointestinal. Entonces, lo que se preguntará mucha gente, ¿tratas ese problema gastrointestinal y qué pasa? Pues lo que pasa, ¿sabes? O sea, si tú tienes un niño que está sufriendo, pongo un ejemplo típico, ¿vale? Imagínate un niño que tiene permeabilidad intestinal y encima de eso pues tiene una disbiosis. ¿Qué quiere decir disbiosis? Que tiene un sobrecrecimiento, o sea, que tiene, en lugar de estar las bacterias, los hongos, los parásitos todos en equilibrio, pues no, resulta que hay más hongos. Están de fiesta. Exacto. Entonces,
hay ciertas cosas que van a producir, estos mismos hongos pueden producir unas neurotoxinas que básicamente acabarán pasando del intestino donde estaban, como hay permeabilidad, pasarán al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo subirán al cerebro, como puede haber también el propio gluten, puede crear permeabilidad en la barrera hematoencefálica, que la barrera hematoencefálica es como la protección que tenemos en el cerebro para evitar que entren las cosas que no tienen que entrar, entren al cerebro y ahí se cause un montón de sintomatología, se la sacamos y ese niño ya no está irritable, ese niño ya no tiene dolores intestinales, ese niño está mucho más calmado, pues ese niño a la fuerza tiene que mejorar. Claro, es que se trata de ir al origen. Y si no podemos ir al origen, tratar de corregir las cosas que objetivamente vemos que son un problema. Te lo contaba antes de empezar y además lo cuento porque no sé si lo he contado alguna vez, pero yo recuerdo entrevistar a un neurólogo muy conocido y hablar de enfermedades autoinmunes y él me decía que aunque deberían, cuando hay una enfermedad autoinmune como una esclerosis múltiple, hacer anticuerpos del resto de enfermedades autoinmunes, las de celiaquía no las piden porque les parece algo menor, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de esclerosis múltiple, hablamos de palabras mayores, no hay ningún tipo de duda. Pero si tengo un paciente con esclerosis múltiple con una diabetes, seguro que tratan la diabetes. Sin embargo, la celiaquía la consideran menor. Y obviamente no estoy aquí diciendo que esto no es una menor. Y obviamente no estoy aquí diciendo que esto no es una competición entre enfermedades, ni muchísimo menos, ¿no? Pero creo que es muy importante cuando un paciente tiene los problemas que tenga, 3, 4 o 14, tratar de ayudar en los 14, ¿no? Entiendo. Entonces, si existen unas herramientas para ver si un niño que tiene una serie de problemas podemos ayudarle a solucionarles algunos, pues yo creo que lo suyo es, o sea, por pura humanidad, hacerlo, ¿no? Es que no entiendo que haya tanta resistencia en este campo, ¿no? No lo entiendo cuando además, bueno, la evidencia está de vuestra parte, claro. Bueno, el problema es que, a ver, puedes llegar a tener charlas con médicos que son contrarios a estas, es que no me gusta decirlo, creencias, porque para mí no es una creencia, no es un dogma de fe, o sea, está documentado, pero bueno, totalmente, sí. Que siguen diciendo que hasta que no haya un estudio randomizado, placebo, aleatorio, en fase 3, no sé qué, que no se creen nada. Entonces, yo siempre digo, vale, teniendo en cuenta que no hay mucho dinero, por lo tanto, no hay mucha capacidad para llegar a la fase 1, ya no me digas la fase 2, ya no me digas la fase 3 de los estudios. Entonces, yo he tenido conversaciones con médicos que te dicen, a mí, hasta que no esté demostrado, yo no me lo creo. Y dices, pero a ver, mire la evidencia clínica, mire sus propios pacientes, o sea, escuche a la gente. Entonces, ese es el gran problema que tenemos hoy en día, que uno, yo ahora digo esto, alguien me escuchará, se irá a su pediatra, se lo dirá y todo lo que le dirán es que lo que acabo de decir son todo patrañas. Exacto, sí. Entonces, bueno, yo lo único que sé es lo que veo cada día. Yo, con la gente que seguimos nosotros, que son cientos de niños, y hay como, mira, como hablábamos antes del tema del gluten, ¿vale? Como decías antes, el mes de octubre lo dedicamos al gluten. Entonces estuvimos hablando con un montón de profesionales sobre el tema, gluten y neurodesarrollo. Una de las cosas que se repite más, que estoy convencida de que tú lo debes oír muchísimo, ¿vale? Yo cuando le digo a la gente, por ejemplo, les digo, es que el gluten es malo. Es que esta cosa ahora de que el gluten es malo, es que ahora todo el mundo dice que... Digo, ya, y entonces siempre te dicen lo mismo, sobre todo con la gente más mayor, siempre te dicen, yo he comido gluten toda la vida y no tengo ningún problema. Y yo me encanta repetir siempre lo mismo, y yo siempre digo, el gluten que comía mi abuelo no tiene absolutamente nada que ver con el gluten que comemos hoy. Es que el gluten que comemos hoy, insisto, tal vez no sois la audiencia para contar, nada que ver con el gluten que comemos hoy. Es que el gluten que comemos hoy, insisto, tal vez no sois la audiencia para contar esto porque lo tenéis muy, muy trillado el tema del gluten, pero es que creo que es súper importante decir que el trigo de hoy está nitrogenado.
está rociado, no una vez, sino dos, porque lo utilizan el glifosfato para secar las propias espigas, ¿vale? Y el glifosfato es un herbicida que es tóxico, ¿vale? Y lo usamos como si fuera perfume, no sé cómo decirte, venga, cuanto más mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que estos niños, en el caso del neurodesarrollo, que ya no tenían una microbiota fantástica, les echamos este gluten que viene, pues es lo que te digo, súper nitrogenado y con doble ración de glifosfato, ¿y qué pasa? Pues que empeoramos esa microbiota. Claro. Seguro que no son, pues que empeoramos esa microbiota. Claro. Seguro que no son celíacos, algunos. Y seguro que no empezaron siendo intolerantes o sensibles ni alérgicos, pero vete echando eso cada día. Entonces, claro, para mí, ¿qué pasa? Para mí, o sea, escuchando a los profesionales, al final, ¿qué pasa? Que ese gluten se convierte en neurotóxico y entonces ese gluten que esa persona te dice, pero es que a mí nunca me ha hecho daño, sí, pero el gluten de entonces, nada que ver con el de ahora. Y nada que ver con el de ahora con las microbiotas que tenemos ahora, con las que teníamos antes. Nada que ver, efectivamente. O sea, entonces, pues bueno, vas sumando y encima le sumas lo que os comentaba antes, la permeabilidad intestinal, y entonces tienes que esos niños o adultos que están más hipersensibles porque ese trigo no es bueno. Además, tienen bacterias, los aditivos, los disruptores endocrinos. ¿Qué provocan? La tormenta perfecta. Claro, inflamación a tutiplén, hiperactivación del sistema inmune. Entonces, dime tú, ¿por qué nos retiramos el gluten, que ya estamos viendo que bueno no es, y nos evitamos pues esa neuroinflamación que en el caso del autismo lo único que hace es aumentar la sintomatología autista? Entonces, pues bueno, ese es un poquito de mis 4 céntimos, digámoslo así, con el gluten y el autismo. El otro día nosotros le hicimos una entrevista a la doctora Sari Arponen hablando del tema, ¿no? Y cuéntanos un poquito. Bueno, la encontramos en vuestro canal de YouTube también, ¿no? Por si alguien la tenéis en YouTube y la tenéis en el Instagram. Porque además hicimos, como nos pareció, bueno, es que Sari Arponen es fantástica. Es una enciclopedia y aparte tiene una capacidad impresionante de sintetizar las cosas. Entonces, cogimos y cortamos, hicimos un mini resumen de 3 minutitos respondiendo a la pregunta de ¿hay que quitar o no el gluten en el neurodesarrollo? Y me encanta lo que dice Sari Arponen, que es lo que os he dicho yo ahora, porque la verdad que se lo he quitado de ella. Pero es así. ¿Vale? O sea, y ella lo dice, el gluten no le hace bien a nadie. O sea, hoy en día, aparte, no te aporta nada, no tiene ningún valor nutricional. Por lo tanto, bueno. Pues mira, era una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué tal lo que comentó Sari Arponen? Pues ya está, ya me lo has dicho. Que en el neurodesarrollo, cuidadito, ¿no? Y además que vosotros también ponéis a disposición de vuestra comunidad esos test para descartar correctamente la enfermedad celíaca, genética y anticuerpos. Sí. Aparte son 2 test que yo siempre digo que son fáciles. O sea, lo único que hay que hacer es un hisopado, es decir, como un palito de estos de las orejas igual, pero bueno, coger una muestra del interior de las mejillas. Y después el de los anticuerpos, eso sí, que es análisis de sangre, pero que normalmente yo siempre le digo a la gente que aproveche cuando hacen esa primera analítica de la que os hablaba antes, y le pidan al médico que les ponga allí los anticuerpos. ¿Por qué? Porque así ya descartamos de una sola tirada. Entonces, pues bueno, nosotros sí lo tenemos a disposición de la gente, encima lo tenemos de diferentes laboratorios, con lo cual la gente puede elegir el laboratorio que le sea más cómodo o le sea más afín. Por lo tanto, hay. Y lo que comentábamos antes, todo el mundo, todos nuestros miembros, ¿vale? Dentro del neurodesarrollo, forman parte de Nevia y como tal tienen acceso a estos descuentos tan importantes que los laboratorios nos han dado para este colectivo. Claro. O sea, eso es que los laboratorios nos han dado para este colectivo. Claro. O sea, eso sí. Que es muy importante. Trabajamos solo con neurodesarrollo con estas tarifas, ¿vale? Después sí que es cierto que ahora estamos, como hemos empezado
Nosotros empezamos, como os comentaba antes, casi hace 3 años y empezamos, pues bueno, muy de andar por casa como podíamos. Éramos mi socio y yo, intentábamos, bueno, le poníamos más horas que un reloj para intentar ayudar y tal. A día de hoy hemos crecido un poquito más, estamos intentando ayudar a muchísima más gente, estamos también en Latinoamérica, entonces ahora estamos haciendo nuestra nueva página web, donde toda la información va a ser mucho más accesible, mucho más fácil, mucho más bien organizada de lo que teníamos anteriormente, pero una de las ventajas que vamos a tener con la nueva web es que todo el mundo va a poder entrar y ver la información. Lo único que no va a poder ver la gente que no sean nuestros miembros de neurodesarrollo. La gente, digámoslo así, que no sea de neurodesarrollo, podrá seguir comprando los test porque al fin y al cabo tenemos una página web donde hay muchísimos test. Entonces tendrán unas tarifas diferentes porque, insisto, nuestra misión era ayudar al neurodesarrollo y para eso hemos luchado las tarifas con los laboratorios, pero aún así vamos a poder ampliar y ayudar a mucha más gente con otras patologías. Es que es muy importante porque al final llegas a este mundo donde hay tanto desconocimiento, tan poca información y tanta desesperanza, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues piensas que ya está todo hecho, que tienes un diagnóstico y que tenéis que aprender todos a convivir en la familia y a llevarlo lo mejor posible y al final vosotros nos ponéis en contacto con profesionales y nos dais herramientas que podemos utilizar para mejorar la vida de aquellas personas y que tenéis que aprender todos a convivir en la familia y a llevarlo lo mejor posible y al final vosotros nos ponéis en contacto con profesionales y nos dais herramientas que podemos utilizar para mejorar la vida de aquellas personas que, bueno, que están pasando por esta situación. Yo creo que es algo muy importante. Desde Felicidad también tratamos de hacer eso, ¿no? De que los pacientes vean que hay opciones, que hay que hacer las cosas de una manera determinada, que hay herramientas y tratar de, bueno, pues de acompañar de alguna manera con información a las personas que pasan por esta situación. Yo creo que hacéis una labor increíble y además que ese canal de YouTube con tantas entrevistas, con tanta información, con profesionales tan actualizados. Siempre hablamos de Sari Arponen, pero es que Sari, es que es una maravilla. Su libro es La microbiota idiota, es una pasada y yo siempre la recomiendo y bueno, pues muchísimas gracias de verdad por hacer esta labor tan necesaria y tan bonita. De todo, ¿no? Y como nosotros nos toca muy de cerca porque, bueno, pues tenemos en casa pues, cada uno a su hija, pues sí, es algo que nos sale del corazón y sale del corazón a llorar. Yo cuando empecé en este camino, madres me tendieron la mano y yo hago lo mismo. O sea, yo creo que en este camino uno lo que hace es que pides que te echen una mano y cuando ya te la han echado, entonces se la pides tú al que entra. Entonces yo creo que es una comunidad que la gente se ayuda mucho entre sí porque hay muy poco apoyo por ningún otro lado, ¿vale? Exacto. Entonces, pues bueno, yo siempre dije que quería hacer algo, que quería ayudar a aquellas personas que estuviesen en la necesidad de ser ayudados, digámoslo así, los que acaban de entrar o los que van perdidos o los que no saben por dónde tirar, ¿no? Entonces, pues bueno, o los que no saben por dónde tirar, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito esa es la intención. Un día, así, una anécdota, estábamos pensando en algo que definiera Enevian, ¿no? Estábamos, venga, una frase, ¿cómo podríamos, qué es lo que realmente, y bueno, una persona de nuestro grupo dijo, oye, es que Enevian en el fondo es, ¿cómo lo dijo? Es esperanza basada en la ciencia. O sea, esta es un poco no sé, un poco nuestro mantra, ¿no? Realmente nosotros lo que ofrecemos es eso, o sea, esperanza basada en la ciencia, porque, bueno, no queremos que nadie piense que esto es un camino de rositas, pero sí que se puede hacer mucho. Y hablando de la medicina, de la biomedicina, de la nutrición, la dietética, todo esto, que se han secado adelante sus hijos y que sus hijos han perdido el diagnóstico. Por lo tanto,
No diré si estaba mal diagnosticado o no mal diagnosticado, no voy a entrar en eso. Simplemente diré que esos niños tenían un diagnóstico, estaban mal y ahora uno está en la universidad, el otro está haciendo vida normal, el otro está... Por lo tanto, eso también lo quiero decir, ¿vale? Que existe todo. El espectro, como hemos dicho, es un abanico muy amplio, pero también está esta opción de gente pues, que ha sacado a sus niños adelante. Así que, bueno, con ese mensaje de esperanza yo creo que es con el que me gustaría que la gente se quedase. Sí, totalmente de acuerdo. Me gusta mucho lo de esperanza basada en la ciencia, porque además, bueno, pues también dependiendo mucho de la situación de cada uno, pues las cosas nos pueden parecer más sencillas o más complicadas, ¿no? Pero no es nada peor, más sencillas o más complicadas, ¿no? Pero no es nada peor que ni siquiera poder ponerle una palabra a lo que nos pasa, ¿no? Y al final, bueno, pues tan importante es acudir a los sitios en los que nos pueden ayudar para conseguir ese diagnóstico, como bueno, pues tener herramientas para poder mejorar. Y todo pasa por el diagnóstico. Al final, si no sabemos lo que tenemos, es imposible que por ciencia infusa nos puedan ayudar y podamos mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues esas herramientas son imprescindibles, desde luego. Sí, tal cual. La verdad es que nosotros, sí, es lo que buscamos siempre, o sea, diagnósticos más fiables, tratamientos mejores y al final, pues bueno, más soporte. Lo ideal sería más soporte del gobierno a través de la seguridad social, ya que todas estas pruebas que he dicho antes suelen ser privadas, o sea, suelen ser pruebas que hay que pagarlas del bolsillo. Entonces, pues bueno, cuantas más ayudaría a todas esas familias que tal vez no tienen esa capacidad económica y que ven que tal vez sí hay algo que pueden hacer por sus hijos, pero que no se lo pueden permitir. Claro, eso es lo que me parte el alma y que ese fue motivo por el cual empezamos en Evia, porque veíamos familias totalmente en situaciones muy precarias porque no llegaban y querían hacer cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eso sería una cosa que cada vez, yo siempre le digo a la gente que cuando vaya a ver su pediatra, seguridad social, que le explique, que le cuente, que le lleve pruebas, porque al fin y al cabo el problema que tienen, y sobre todo en la seguridad social, los médicos, es que no tienen un minuto para ponerse a estudiar. Entonces, yo siempre les digo, prepararos el dossier y si lo dejáis ahí, tal vez un día, 5 minutos, va a decir, lo abro. La social, los médicos, es que no tienen un minuto para ponerse a estudiar. Entonces, yo siempre les digo, prepararos el dossier y si lo dejáis ahí, tal vez un día, 5 minutos, va a decir, lo abro y miro. Exacto. Porque es que el sistema al final está hecho como está hecho y es una pena, pero es que una neuropediatra de zona tiene miles de pacientes. Y es que al final ya no solo lleva autismo, sino que lleva 50 otras patologías. Entonces es que no puedes saber de todo. Y es muy difícil, exacto, estar actualizado totalmente, ¿no? Pero efectivamente, pues al final la seguridad social la pagamos todos y da mucha pena, ¿no? Que alguien que tiene en casa un problema así diga, es que encima no soy capaz de pagar esto para ver si mi niño tiene este problema o no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que dar ese mensaje, que escuche quien quiera, ¿no? Que lo recoja quien quiera, que por desgracia, bueno, pues la seguridad social ya sabemos cómo está en todos los sentidos, pero bueno, cómo está en todos los sentidos, pero bueno, en algunos casos hace más falta incluso que en otros, así que bueno, ahí queda. Natalia, nos han quedado un montón de cosas por hablar, pero me ha gustado tanto. Además, si tú escuchas cualquier podcast mío, yo no me callo, pero es que me he callado porque es que me parece increíble todo el conocimiento que tienes, la manera que lo cuentas y no solo eso, sino lo poco que yo conozco sobre este campo. Entonces me he quedado así callada escuchándote porque me ha gustado mucho escucharte y que nos acerques, bueno, pues la realidad de tantas familias, porque al final es un problema bastante prevalente, por desgracia. Pues sí, el problema es que va en aumento, que eso es lo que es más preocupante. ¿Vale? Entonces, nada, muchísimas gracias a ti, gracias por darme esta oportunidad de compartir con toda tu audiencia inmensa esta problemática, que realmente yo tampoco sabía nada, si te digo la verdad, cuando empecé. Y bueno, pues como todos, cuando algo te toca de cerca, pues te pones las pilas y empiezas a estudiar y empiezas a investigar y sobre todo no te rindes.
yo siempre digo que ese es el mensaje, no hay que rendirse. O sea, Exacto. el diagnóstico es el principio de una nueva aventura. Una que tal Desde vez luego. todos quisiésemos no tener que ir y pasarla, pero que si te ha tocado, pues te ha tocado. Y nada, y yo sobre todo darle mucha esperanza a todos los padres, que nadie se desanime y que tiren adelante, que hay mucho que se puede hacer, que hay mucha información, que el que quiere lo hace, ¿vale? Y que no vale decir, pero es que yo no sé, es que yo no puedo, es que nada, hay que ponerse las pilas. Exacto, ¿vale? exacto. Porque al final un hijo es un hijo y lo que no hagamos por un hijo no lo hacemos por nada. Exacto, ¿Ya? eso es. Pues Natalia, yo te volveré a llamar para que Como sigamos inflamación y sé que tú sabes, entonces ya te preguntaré más, ya nos contarás más y cualquier novedad, pues por supuesto también comunícanosla, que aquí estaremos para darle voz. Muchísimas gracias por invitarme y nada, cuando quieras, repetimos. Fenomenal, muchas gracias, un abrazo. Adiós, Lorena. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.